Vamos a continuar pues con nuestro estudio. La vez pasada decíamos que el capítulo 5 comienza a mostrarnos un poco lo que son las evidencias de la justificación y nos mostraba pues las dos figuras que Pablo resalta en cuanto a Cristo y Adán y cómo la obra de Adán nos afectó, pero también cómo la obra de Cristo nos afectó ahora positivamente. ¿Listos? Entonces ahora Pablo va a comenzar a hacer unas preguntas, respondérselas. Es posible que esas preguntas que Pablo va a hacer surjan de una mala interpretación de algunos falsos maestros, o también existe la posibilidad que esas preguntas que Pablo va a hacer y que va a debatir sean acusaciones que se tenían contra él. Entonces, en ese sentido, Pablo nos va a mostrar cómo la vida cristiana, la justificación y la fe en Cristo nos va a llevar a otro aspecto que es muy importante en nuestro andar con Dios, que es nuestra santificación. Entonces, la doctrina de la justificación, hecha realidad en la experiencia del creyente, nos lleva a unas experiencias, en este caso sería la experiencia de la santificación diaria, ¿sí? Entonces hay muchos cristianos que viven atados al pecado, muchos cristianos que no saben cómo vencer el pecado, muchos cristianos que de alguna manera siguen viviendo bajo la esclavitud y el yugo del pecado, bajo el poder del pecado, por una ignorancia en cuanto a ciertas verdades que tienen que ver con nuestra fe cristiana. Entonces es bien importante que tratemos un poco de ese asunto. Denme un segundito. Entonces vamos a ver cómo la doctrina de la justificación desemboca en la doctrina de la santificación, algunas distorsiones de la gracia o acusaciones que se hacían contra Pablo, y todo eso se nos va a desarrollar en este capítulo. Este capítulo también, pues como todo el libro de Romanos, comienza a introducirnos en cosas más profundas y que tienen que ver ya con nuestra experiencia cristiana, no solo con aquellos aspectos legales de la fe, en el sentido de aquellos aspectos que tienen que ver con el perdón de pecados, siendo declarados justos delante de la justicia de Dios, sino con aquellos aspectos que tienen que ver con la vida santa, la victoria sobre el pecado, el andar diario que nosotros deberíamos tener ahora que ya hemos sido justificados. ¿Listos? Entonces vamos a comenzar ahí leyendo el verso 1 y vamos a comenzar a ir meditando pasaje por pasaje. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces ahí es donde Pablo surge con una pregunta que puede ser dos cosas. Personas que enseñaban que como Pablo decía que estábamos en Cristo y en el reino de la gracia, entonces ahora deberíamos estar pecando, acusando a Pablo, que él decía de alguna manera que si pecamos más, pues vamos a tener más gracia, ¿sí? Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces no sabemos si Pablo va a tratar una acusación que se hacía con él, o Pablo va a tratar una posición desequilibrada de la gracia que con el tiempo surgió. Porque como más adelante nos lo decía Judas, llegaron a surgir en el cristianismo personajes, especialmente en el ambiente de los gnósticos, que ellos llegaban a enseñar que como estábamos en la gracia y el pecado era el que pecaba, entonces nosotros no deberíamos preocuparnos del pecado porque ya estábamos en la gracia. Esa distorsión o falsa enseñanza es característica de las sectas. Siempre las sectas de alguna manera usan la gracia como una excusa para el pecado. Eso fue lo que enseñó pues José Luis Miranda, el fallecido fundador de la secta Creciendo en Gracia. Él hacía un énfasis en la gracia y justificaba el pecado de sus miembros, diciendo que como Jesús ya había destruido el pecado en la carne, ya no estábamos bajo la carne, entonces lo que hiciéramos en nuestros cuerpos no tenía ninguna responsabilidad ni ninguna consecuencia. Entonces Pablo va a tratar esos desvíos que son comunes cuando no hay una interpretación correcta de lo que es la gracia de Dios. Entonces dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces la respuesta es clara, ¿no? Él mismo nos lo dice, en ninguna manera, ¿sí? Entonces Pablo va a acusar y Pablo va a cerrar la boca de aquellos que convierten estas verdades en una excusa para pecar.
¿sí? Nosotros no debemos usar las verdades que hemos entendido como para una excusa de seguir viviendo con el pecado. Sería una contradicción totalmente pensar que la gracia que nos libró del pecado, de la condenación del pecado, ahora nos permita seguir en los mismos pecados, ¿no? La gracia, como lo vamos a ver, no solo nos libra de la culpa del pecado, sino también nos va a librar del poder del pecado, que son dos asuntos diferentes, pero que también incluyen el paquete de la provisión que Dios nos ha dado. Entonces es un terrible mensaje, es una terrible distorsión, es un pensamiento diabólico, llegar a solo pensar que como estamos en la gracia, como Dios nos perdonó en Jesucristo, podemos seguir viviendo descaradamente en nuestros pecados, ¿sí? Sería atentar contra la esencia del Evangelio, atentar contra la esencia del ser divino y menospreciar el amor que hemos recibido, ¿sí? Es como pensar que un hombre, como sabe que su esposa lo ama, entonces le puede ser infiel a su esposa porque él sabe que ella lo ama. Eso es una contradicción a lo que entendemos como amor. Lo mismo sería una contradicción contra la justicia, la santidad de Dios, que el creyente piense de tal manera. Entonces mire lo que sigue diciendo Pablo. En ninguna manera, este pensamiento no tiene nada de cristiano, este pensamiento no tiene nada de santo, este pensamiento no tiene nada de piadoso, no es nada del Evangelio. Y hay una explicación, dice ahí, porque, ¿cuál es el porqué de Pablo? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo va a comenzar a hacer una serie de argumentaciones en relación a la experiencia cristiana que hacen que es totalmente incongruente que el cristiano piense que puede seguir en el pecado. El primer argumento que Pablo nos va a dar es nuestra unión a Cristo en su muerte y en su resurrección. Dice acá, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? Todo creyente que se unió a Cristo, que lo expresó públicamente en el bautismo, testimoniando que Él descendió a las aguas, quiere decir que murió, y salió de las aguas, quiere decir que resucitó para una nueva vida. Esa persona ha muerto al pecado, y por ende ya no debería seguir viviendo en el pecado. Y es interesante ahí en el verso 3 que Pablo dice, ¿o no sabéis? Quiere decir que la fe cristiana, tanto en el aspecto doctrinal como experimental, se basa en un entendimiento claro de las doctrinas cristianas. Creer también es pensar bíblica y correctamente. Nosotros vamos a darnos cuenta que Pablo usa mucho esto, ¿acaso no sabéis? ¿Acaso no sabéis? Mostrando que la ignorancia de la verdad en un creyente lo puede llevar a una mala experiencia y lo puede llevar a deshonrar a Dios. Entonces, parte del proceso de santificación, de crecimiento y de madurez espiritual en el creyente está relacionado con el saber. Nosotros necesitamos saber, hay cosas que necesitamos saber, hay cosas que necesitamos entender, que si no se saben, que si no se entienden, no nos van a llevar a una buena experiencia. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber? Dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y está reafirmando la idea del verso anterior. El verso anterior nos decía, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pero entonces, ¿cómo yo morí al pecado? Dice en el verso 3 Pablo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, al unirnos a él, ¿qué pasó? Hemos sido bautizados, ¿qué? En su muerte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hemos sido bautizados en su muerte? De alguna manera el creyente, al creer en Cristo y al unirse a Cristo, la experiencia de Cristo llega a ser de alguna manera mística la experiencia de nosotros. Y si Cristo murió
y nosotros hemos sido puestos en Cristo, hemos participado de su muerte, especialmente con el pecado. Cuando yo en Cristo morí en la cruz, morí a el pecado. Y una vez muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo vas a vivir en él? Entonces, ¿qué sucede cuando alguien muere? Cuando alguien muere, el difunto pierde todo tipo de compromiso, ¿sí? Por ejemplo, si usted tenía una deuda bancaria, usted tenía acreedores, o usted tenía una deuda penal que debía cumplir, usted solo la cumple cuando está vivo. Pero cuando usted muere, al morir, usted es eximido y todos los compromisos que usted tenía cambian, porque usted ya ahora está muerto. ¿Sí? A un muerto usted no le puede cobrar plata. Usted a un muerto no lo puede llevar a la cárcel. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, de la misma manera, Pablo nos dice que el creyente al morir en Cristo, al pecado, el compromiso y la unión que tenía el creyente con el pecado ya no debería existir porque está muerto con el pecado. El pecado ya no puede enseñorearse de él porque a él ahora en Cristo, teniendo la experiencia de la muerte con Cristo, haber ser unido con Cristo por la fe y expresarlo públicamente en el bautismo, el creyente ha participado. Y llega a haber una serie de porqués donde se nos explica, dice en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, unión con Cristo, como decíamos en un comienzo, que es el primer argumento de Pablo, significa que el creyente participa de la muerte de Cristo cuando Él murió. De alguna manera Dios nos introduce en una relación mística con el nuevo Adán. O sea que de la manera que fuimos unidos con Adán en el pecado, cuando Adán cayó, aunque no estuvimos en ese evento, cuando Adán cayó, nosotros participamos del pecado de Adán porque estábamos en los lomos o unidos a Adán. Pero ahora Pablo dice lo siguiente: de la misma manera, cuando Cristo murió, nosotros estábamos en Cristo, muriendo con Cristo hacia el pecado. Entonces Pablo nos introduce a un aspecto del Evangelio que a veces no es muy conocido, porque a veces nosotros decimos, Cristo murió por nuestros pecados, y eso es una verdad. Pero también Cristo murió para que nosotros pudiéramos morir con Él. Y también resucitó para que nosotros también pudiéramos resucitar con Él. Y la muerte con Cristo es la manera como Dios nos introduce en la experiencia por la cual podemos desvincularnos del pecado. Y también la resurrección de Jesucristo es la experiencia o el evento histórico por el cual nosotros ahora podemos andar en una nueva vida presentándonos delante de Dios. ¿Sí? Entonces el creyente por la fe, y lo expresa públicamente y exteriormente por el bautismo, entiende que cuando él fue unido por el bautismo a Cristo, estaba identificándose con una muerte y con una resurrección. Entonces, la muerte de Cristo y su resurrección son el fundamento para la salvación y el perdón de los pecados, pero también en la misma muerte y la resurrección, el fundamento para una experiencia saludable de santificación y de vida nueva. ¿Sí? Esto es importante en el sentido de que el creyente debe entender, ¿sí? Porque dice, ¿acaso no sabéis? O sea, nosotros necesitamos entender
cuál es la base sobre la cual nosotros debemos ejercitar nuestra caminata o ejercitar nuestro andar en nuestra vida cristiana. Dice ahora en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, por un lado, la crucifixión de Jesús era para que nosotros también pudiéramos morir y expresarlo públicamente en el bautismo. ¿Con qué fin? Dice ahí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces Pablo ahora nos muestra no solo el aspecto de la muerte en Cristo para morir al pecado, sino nos muestra el aspecto de la resurrección de Cristo para mostrarnos nuestra unión con Él en su victoria y en una nueva vida, ¿sí? Ahora nosotros podemos andar en novedad de vida y experimentarla gracias al hecho de que fuimos unidos con Dios por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, si Cristo murió, nosotros también morimos. Pero si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Y como venimos diciendo, Pablo está estableciendo el hecho histórico y la doctrina, porque esto va a estar ligado directamente y debe estar ligado directamente a la experiencia personal. Solo que para llegar a la experiencia personal necesitamos entender la doctrina y el hecho histórico, que es ahí donde Pablo comienza, ¿sí? Dice ahí, la fuente de la verdadera libertad contra el pecado sería la muerte con Cristo. Y la fuente de la verdadera nueva vida, una vida de santificación y una vida de victoria sobre el pecado, está ligada a la resurrección de Cristo. Entonces el Evangelio siempre se centra en Cristo, su muerte y su resurrección. Tanto en los asuntos doctrinales y fundamentales e históricos de la fe cristiana, como también sería esto la base de la experiencia y del andar de todo cristiano diariamente. Entonces mire lo que dice ahí en el verso 6. Sabiendo esto, hay cosas que necesitamos saber. Pablo está apelando a verdades que necesitan ser conocidas, que necesitan ser entendidas y que necesitan ser vividas. ¿Sabiendo qué? Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo saber que mi viejo hombre, ahora, ¿qué es mi viejo hombre? John Murray decía del viejo hombre lo siguiente: el viejo hombre es el hombre no regenerado en su integridad, en contraste con el nuevo hombre, que es el nuevo hombre regenerado en Cristo. O William Hendrick decía, el viejo hombre es la persona que fuimos una vez sin Cristo. Toda nuestra naturaleza vieja en su plenitud antes de la gracia, antes de Cristo, ¿sí? Ahora mire lo que dice Pablo de ese viejo hombre. Sabiendo esto, que todo lo que nosotros éramos antes sin Cristo, toda nuestra vieja naturaleza, todo nuestro hombre caído, dice, fue juntamente crucificado con él. O sea, cuando Cristo fue crucificado, todo lo que nosotros éramos sin Cristo, en aquella vida sin Dios, en aquella vida en el pecado, fue llevado a la cruz. Y dice ahí Pablo que fue ¿qué? Crucificado. Fue un acto de Dios crucificar nuestro viejo hombre en la cruz cuando Cristo estaba siendo crucificado. ¿Con qué fin? Dice ahí, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces Pablo se refiere a un cuerpo, dice ahí, cuerpo de pecado, que no necesariamente se refiere a este cuerpo en el sentido físico, sino se refiere a ese cuerpo, a ese viejo hombre
viciado por los pecados que antes le dominaban, ¿sí? Ese viejo hombre o ese cuerpo caído estaba dominado por los pecados. Pero dice Pablo que él fue llevado a la cruz para que sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa palabra destruido en el griego es katargeo, que significa no en el sentido de destrucción, de eliminar totalmente o erradicar, sino significa deshabilitar o quitarle el poder. Entonces nuestro cuerpo de pecado en la cruz fue crucificado a fin de que Él ya no tenga el poder de dominarnos, a fin de que Él ya no nos controle, a fin de que esa naturaleza que antes era tan evidente y nos dominaba sea deshabilitada, ¿sí? Entonces el término aquí aniquilar, lo explica Warren Wiersbe de una manera muy clara, significa desactivar o hacer ineficaz. Entonces mire lo que está diciéndonos Pablo. Sabiendo esto necesitamos saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, en la muerte de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshabilitado, o sea, ineficaz, a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces Pablo nos dice que en la cruz sucedió un evento muy importante en el proceso de nuestra santificación. Nuestro viejo hombre fue crucificado para que el poder que él tenía fuera hecho e ineficaz, a fin de que él ya no nos esclavice, o a fin de que ya nosotros no sirvamos al pecado. Dice Pablo explicándolo en el verso siguiente, porque el que ha muerto, hablando de aquel que está en Cristo y unido a Cristo y muerto en la cruz de Cristo, dice Pablo, ha sido justificado del pecado. Entonces la muerte de Cristo hizo que toda la deuda que nosotros teníamos fuera eximida. Entonces morimos legalmente al pecado y no debemos nada al pecado, por ende hemos sido justificados del pecado, ¿sí? En la muerte de Cristo fuimos libres de todas las obligaciones con que deberíamos estar subyugados al pecado, ¿sí? Ahora entonces somos libres del pecado. Y no solo en cuanto a la muerte, sino como Pablo viene haciendo el juego de ideas, también en cuanto a la resurrección. Dice ahí en el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, la experiencia de la muerte es una parte, pero también hay la experiencia de la resurrección, en la cual nosotros creemos que estamos en vida nueva porque estamos unidos a Cristo en su resurrección y vivimos con Él. Ahora mire lo que dice el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Entonces Pablo llega a la conclusión de que si nosotros sabemos que Cristo murió, Él solo murió una vez, para vencer el pecado y vencer la muerte. Y habiendo resucitado, ahora para Dios vive. Y ese evento, tanto su muerte como su resurrección, llegan a ser la manera como Dios nos ha unido a Cristo para experimentar la vida cristiana. Entonces la muerte de Cristo es nuestra muerte. Su resurrección también es nuestra resurrección. Su vida victoriosa ahora es nuestra vida. Y como la muerte no tiene poder sobre Cristo, ahora tampoco debería tener poder sobre nosotros si estamos unidos a Cristo. Así que el que murió en Cristo, el que fue perdonado y justificado en Cristo, y ahora vive por la vida de Cristo y participa de la resurrección de Cristo, no puede ser una persona que está esclava al pecado, porque nuestra unión con Cristo nos ha desvinculado del pecado y nos ha puesto en una nueva posesión de vida. Y todo esto son asuntos hechos en Cristo e históricamente por Dios. El creyente ahora debe saber, ahora el creyente lo que necesita es conocer, ahora lo que el creyente necesita es entender estas verdades para que él pueda
ahora aplicar esas verdades a su experiencia, como ahora Pablo va a hacer un giro en el desarrollo de su pensamiento. El primero muestra el hecho histórico, cómo ese hecho histórico nos lleva a una unión mística con Cristo, pero eso tiene repercusiones en la experiencia y en la práctica. Que esas repercusiones en la experiencia y en la práctica no van a ser claras si nosotros no entendemos el hecho histórico y la relación y nuestra unión con Cristo. Entonces Pablo comienza primero con nuestra unión con Cristo para llevarnos a la experiencia, ¿sí? Pero mira lo que sigue diciendo ahora en el 11. Así también vosotros, ahora nosotros. Parece ser que todo lo que Pablo ha hablado hasta estos versículos tienen que ver con lo que Dios hizo. Ahora nosotros necesitamos saber lo que Dios hizo para hacer algo. Mire lo que dice Pablo. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo usa esta palabra considerados. ¿Qué es considerar? En el lenguaje bíblico significa, o en este pasaje la palabra significa tener en cuenta, calcular, estimar. O sea, de alguna manera Pablo nos está diciendo que tengamos en cuenta lo que Dios ha dicho en su palabra para que de esa manera podamos encaminar nuestra vida cristiana. Algunos comentaristas usan o dicen que esta palabra puede significar, de alguna manera es como un término contable, como cuando usted hace una cuenta, considere, haga cuentas, como algo que usted puede calcular, pronosticar, y de alguna manera es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. Nosotros debemos considerar que ahora que hemos muerto al pecado y estamos vivos para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, de alguna manera lo que yo debo hacer cuenta, o sea, yo tengo esto, he recibido esta provisión de Dios, como este cheque, el cual yo puedo endosar, el cual yo puedo usar. Es un cheque que tiene muchos fondos, que me da a mí la oportunidad de disfrutar muchas cosas, y ahora yo debo considerarlas y aplicarlas a mi vida. Dios me ha llevado a Cristo, en Cristo he muerto, en Cristo he resucitado, y ahora esto tiene que tener una experiencia y una aplicación en mi vida. ¿Sí? Esto debe ser llevado al ámbito personal y de la experiencia. ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo? Pablo me dice que yo tenía una vida antes de Cristo, un viejo hombre, pero debo considerar que ese hombre ya fue crucificado, ¿sí? Y ahora Pablo me dice que ahora tengo una nueva vida, una vida redimida en Cristo, y que yo a la anterior vida ya debo considerarme muerto, porque ya he muerto en Cristo a esa vida, y que debo considerarme vivo ahora a esta nueva vida. Entonces, de alguna manera, el hermano Hernández Díaz López, él daba un ejemplo bien interesante. Es como si usted ahora tiene dos biografías. La primera biografía suya es antes de Cristo, su viejo hombre. Todo lo que era Pablo David, o todo lo que era Marta, todo lo que era Rocío, todo lo que era Hernando, todo lo que era Elsa, antes de Cristo. Esa es su primera biografía. Solo que usted debe saber que esa vida fue crucificada. ¿Sí? Usted ya ha sido muerto a esa vida. En Cristo usted ya murió. Eso podríamos decir que es el primer volumen de su vida. Esa vida vieja antes de Cristo. Ahora usted está en un segundo volumen. ¿Cuál es el segundo volumen? Su nueva vida. Su tiempo con Cristo. Una vez usted fue ligado y comenzó esta nueva vida en Cristo por medio de la resurrección de Cristo. Entonces el primer volumen, que era su viejo hombre, ya terminó con la muerte de Cristo. ¿Sí? Ese primer volumen ya debería estar cerrado. Ese primer volumen debería ser parte del pasado. Ahora está usted en su segundo volumen de vida, que es el nuevo volumen en Cristo. ¿Sí? Entonces, si usted está en esta nueva vida, no debería estar andando como andaba en la primera, ¿cierto? Es como el ejemplo, una mujer tiene su esposo. Pablo va a usar ese ejemplo más adelante. Pero llega un momento que ese esposo que la dominaba, que la maltrataba, que abusaba de ella,
que le hacía la vida infeliz, ese primer esposo que podríamos llamar pecado, ese primer esposo un día murió, ¿sí? Entonces la mujer fue libre de ese esposo. Y era una mujer que recibió una gran herencia, iba caminando y se consiguió un nuevo esposo. Ahora lo tremendo fue que esta mujer, cuando murió su primer esposo, estamos haciendo una alegoría, cuando murió su primer esposo, entonces ella cogió a su esposo, lo embalsamó, lo puso en la silla de la sala y lo dejó ahí momificado. Pero ya está muerto. Ahora ella se consigue un nuevo esposo. Y cuando entra el nuevo esposo a la casa, llega y dice, ¿pero quién es este hombre? Entonces ella dice, no, este es mi antiguo esposo, pero ya está muerto, no te preocupes, él está muerto. Entonces, como está muerto el nuevo esposo, ¿qué hace? Coge y saca al viejo esposo y lo va y lo entierra por allá, porque ahora hay un nuevo esposo. Mis hermanos, la idea que Pablo está dando es que así nosotros antes estábamos casados al pecado, pero por la muerte de Cristo hemos muerto al pecado, ¿sí? Y comenzamos una nueva vida en unión a Cristo por medio de su resurrección. Y si comenzamos una nueva vida en unión a Cristo por su resurrección, debemos considerarnos como personas que ya estamos muertas a esa antigua relación que teníamos con el pecado. Y ahora nuestra nueva vida es una nueva vida en relación con Dios por medio de la resurrección de Cristo, ¿sí? Ahora, esa palabra, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, nos habla en un primer aspecto, que es el primer aspecto que hemos tratado hasta ahora en este capítulo, de un evento histórico que la palabra de Dios nos revela como actos en los cuales Dios solo intervino. Yo no me uní a Cristo en su muerte ni en su resurrección. Fue Dios quien me puso en Cristo. Y yo experimenté ese evento místicamente porque Dios así lo hizo y lo determinó, ¿sí? Ahora, ¿por qué en la experiencia nosotros seguimos lidiando con el pecado? ¿Por qué en la experiencia nosotros lidiamos con ese viejo hombre si ya hemos muerto y resucitado con Cristo? Porque muerto al pecado no quiere decir que el pecado desapareció o fue extirpado totalmente de nuestra experiencia. Esa muerte al pecado, que nos habla de un hecho histórico y místico en el cual Dios nos ha unido a Cristo, nos habla de un primer aspecto que llamaríamos un aspecto legal o judicial, que es la base sobre la cual nosotros vamos a tener nuestra experiencia. Pero el hecho histórico no deja de alguna manera ni anula la experiencia que, como vamos a ver ahora, incluye también algunos actos o alguna responsabilidad en nosotros. Entonces, lo que Pablo va a hacer y está haciendo es mostrarnos primero el aspecto histórico y doctrinal para enseñarnos cómo debemos llevarlo a la experiencia práctica. Entonces, por un lado podemos decir, ¿ya hemos muerto? Sí hemos muerto. Pero como vamos a ver en los versos siguientes, a pesar o en unión a que ya hemos muerto y resucitado con Cristo, eso nos debe llevar a unos aspectos prácticos de nuestra vida, ¿sí? Lo que vamos a considerar ahora en los versos siguientes entran en el ámbito de la responsabilidad ahora nuestra y personal. Lo que hemos considerado en estos versículos es la responsabilidad de Dios y lo que Dios ha hecho. Ahora, en base a lo que Dios ha hecho, nosotros necesitamos hacer algo, ¿sí? Entonces alguien me decía, ¿pero estamos muertos o no estamos muertos? Sí estamos muertos. Solo que esa muerte en Cristo, decía alguien, es como cuando usted le quita la cabeza a la gallina. Usted le quitó la cabeza a la gallina y la gallina está muerta, sí. Pero la gallina tiene una reacción y es que la gallina, el cuerpo de la gallina muchas veces sale corriendo, aunque esté sin cabeza. Y usted dice, ¿está muerta? Sí, está muerta, pero hay unos rezagos de la naturaleza y unos estímulos que todavía se manifiestan. El creyente en Cristo ha muerto al pecado, eso es cierto, pero vamos a darnos cuenta que todavía hay unos rezagos
en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia, que necesitan ser tratados de manera particular, personal y apelando a nuestra responsabilidad. Solo que nuestra responsabilidad nunca puede ser llevada a cabo desvinculada de los eventos históricos y de la doctrina que Dios nos ha dado. ¿Lo estamos entendiendo hasta ahí? Entonces hasta ahora nos habla de lo que Dios hizo. Y ahora se nos va a hablar de lo que nosotros vamos a hacer basados en lo que Dios hizo. ¿Listo? Entonces dice ahora en el verso 12, a consecuencia de la posición que tenemos en Cristo y de nuestra unión con Cristo, Pablo nos dice que nosotros ahora debemos actuar de cierta manera. ¿Cómo? Dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mire lo que está diciendo Pablo. Ahora que usted ha visto y entiende que está muerto al pecado y vivo para con Dios, ¿qué debe suceder en su vida? Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Y cómo es la manera que reina el pecado en nuestro cuerpo mortal? Dice ahí, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces ahora Pablo nos dice, si hemos muerto, claro que hemos muerto, pero ahora ustedes deben evitar que el pecado con sus rezagos y sus deseos reine en sus vidas. ¿Y cómo Él reina? Cuando nosotros le obedecemos a sus deseos. O sea que hemos muerto al pecado, pero el pecado todavía tiene deseos. Deseos que quieren introducirse en nuestra vida y nos quieren dominar. Entonces Pablo dice, no le obedezcan. Pablo es como si les estuviera diciendo, Pablo, rebélense contra el pecado. No dejen que el pecado con sus muchos deseos se ponga como un rey sobre sus vidas. Desobedézcanle. ¿Sí? Entonces ya comienza Pablo a mostrarnos que el hecho histórico y la doctrina bíblica nos lleva a tener un comportamiento diario responsable y una actitud en cuanto al pecado. Como yo sé que estoy muerto al pecado, cuando el pecado me estimula o tiene ciertos deseos, yo no le obedezco. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo comienzo a obedecer a los deseos de mi carne, a los apetitos de mi carne, mi pecado va a comenzar a dominarme otra vez y va a comenzar a esclavizarme y a reinar en mi vida. Entonces esto es como alguien daba el ejemplo que el pecado es una fuerza que fue debilitada en la cruz, que fue juzgada en la cruz. Ahora, ese pecado juzgado en la cruz y debilitado en la cruz, que nosotros podemos vencer por la vida de Cristo, puede volver a dominarnos y puede volver a esclavizarnos si nosotros le obedecemos. ¿Sí? Como alguien decía, una cosa es tener el pecado debilitado, como un animal salvaje, pero que usted tiene aprisionado con un bozal, que no lo está alimentando y lo que usted está esperando es que él muera totalmente. Una cosa es tener el pecado así y otra cosa es alimentar al animal, darle comida al pecado, ¿sí? Complacer al pecado y dejar que aquel animal sea liberado de tal manera que el animal se vuelva tan poderoso que me esclavice. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección nos debe llevar a una rebelión en la práctica contra el pecado y sus deseos. Yo sigo teniendo deseos. Yo tengo deseos de mirar a mujeres, tengo deseos de codiciar dinero, tengo la inclinación a mentir, tengo la inclinación a ser orgulloso. Todos esos deseos hacen parte de la carne, son sus concupiscencias.
Ahora, si yo como cristiano, aunque estoy en Cristo y en la nueva vida de Cristo, dejo que esos deseos comiencen a crecer en mi vida cristiana, comienzo a someterme y a obedecer esos deseos, yo voy a darme cuenta que aunque estoy en Cristo, muerto al pecado y resucitado para con Dios, puedo estar experimentando el dominio del pecado en mi vida porque yo le estoy dando lugar a la carne. Yo estoy obedeciendo a la carne. Y es tremendo porque aquí Pablo nos muestra que el pecado es como un rey, no reine. Y es que cuando una persona comienza a pecar, sin darse cuenta, comienza a caer bajo la esclavitud de ese pecado. Y ese pecado comienza a dominarlo. Entonces las personas del mundo dicen lo siguiente: no, yo soy libre, libre para hacer lo que a mí se me da literalmente la gana. Entonces si yo quiero puedo emborracharme, si yo quiero puedo acostarme con mujeres, si yo quiero puedo ver pornografía, si yo quiero puedo hacer esto y esto. Y de alguna manera ella puede, pero en realidad ya no está siendo libre, porque cuando esa persona se entrega a esos pecados son tan poderosos y tan dominantes que la persona, aunque después quiera salir de ellos, no va a poder porque está esclava al dominio y al reino del pecado. Ahora Pablo es claro: ustedes están muertos, ustedes han resucitado. Hagan cuentas, consideren, ya no pueden darle lugar a su carne, no pueden obedecer a los deseos de su carne. Porque si ustedes obedecen a los deseos de su carne va a reinar con ustedes. Y es un terrible amo. Entonces a veces uno se encuentra, digamos, con el joven que tal vez está luchando contra deseos de su carne que son totalmente corrompidos, concupiscencias. Y nosotros podemos decir, todo cristiano, usted, yo, todos luchamos contra ciertos deseos que son aborrecibles a Dios. ¿Cómo así? Su profesor, su pastor, usted y todos los cristianos, incluyendo a Pablo, como nos lo va a enseñar en el capítulo 7, todos luchamos con pecados que nosotros sabemos que son malos, pero que nuestra carne quiere cometerlos. ¿Sí? Nuestra carne tiene deseos pecaminosos. Yo, aunque no quisiera de pronto luchar con la codicia, con la lujuria, con el odio, con el rencor, son cosas que hacen parte del pecado y que están todavía en este cuerpo que está esclavo al pecado. Pero una cosa es que mi carne me diga: quiero lujuria, o quiero pecado, o quiero embriaguez, o quiero cigarrillo, o quiero mentir, o quiero fornicar. Y otra cosa es que yo le diga: sí, fornica. ¿Sí? Una cosa es que mi carne tenga deseos y otra cosa es que yo se los complazca. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de un perro que tiene hambre. Una cosa es que mi perro tenga hambre y otra cosa es que yo lo alimente. Porque yo puedo hacer que ese perro peligroso muera de hambre, y otra cosa es que ese perro sea un perro gordo y lleno de fuerza porque yo lo alimento. Y así es con el pecado, mis hermanos. Yo puedo matar el pecado en mi carne. ¿Cómo? No alimentándole, no obedeciéndole. Pero también puedo hacer que el pecado me domine alimentándole. Hay un libro que yo se los estuve, creo que ofreciendo en las escuelas. Varios de ustedes lo compraron. El libro se llama El principio de la pureza. Es uno azulito, muy bueno. Yo sé que de pronto algunos lo leyeron. Si no, de todos modos lo van a tener que leer porque me van a hacer un ensayo de esto. Y el libro habla de cómo el creyente no alimenta sus deseos pecaminosos. Entonces, él da un ejemplo muy ilustrativo. Y el ejemplo es esto, que esto habla de lo que estamos tratando hoy. Un cristiano se da cuenta porque el doctor le determina que está mal de diabetes, que tiene problemas de azúcar. Entonces el cristiano se da cuenta que sus problemas son las rosquillas. Entonces él hace un compromiso: no voy a comer más rosquillas en mi vida. Entonces él hace un pacto delante de Dios. Dios, hoy es el último día que yo como rosquillas. Va al grupo de oración de la iglesia y pide que los hermanos oren expulsando el espíritu de las rosquillas. ¿Sí?
Él ayuna para que Dios lo libre del poder de las rosquillas. Pero al día siguiente el cristiano va y se pasea por la tienda donde venden rosquillas. Compra la revista donde aparecen las últimas rosquillas. Comienza a conversar con todos sus amigos acerca de rosquillas. Compra un afiche grande de rosquillas y lo pone en su cuarto. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que él va a vencer el pecado de las rosquillas? Entonces es una alegoría que nos muestra que nosotros o alimentamos los deseos de la carne o los matamos. Y deberíamos evitar, como dice acá Pablo, en el sentido no obedecer a toda costa los deseos que tiene nuestra carne. Entonces, si yo soy sabio, no voy a entrar a la tienda de las rosquillas. Si yo soy sabio, voy a mantenerme lejos de personas que amen las rosquillas. Si yo soy sabio, voy a evitar toda conversación que trate que ver con rosquillas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el creyente, como ahora entiende su posición en Cristo, el evento histórico como el aspecto doctrinal, ahora él tiene que hacer ciertas cosas. En este caso, él no debe obedecer a los deseos de la carne, aunque existan. Unas cosas que esté el deseo, y eso es importante saberlo. Por ejemplo, yo me subo al Transmilenio, y en el Transmilenio va una mujer muy bonita, pero mal vestida. Un escote pronunciado, una falda corta, mal sentada, insinuante. Y lo natural de mi carne es que mi carne va a querer codiciarla, va a querer mirarla. Y seguramente si yo le doy lugar a mi carne van a surgir pensamientos de lascivia. Ahora, ¿qué es no obedecer? Aunque yo tengo esos deseos porque mi carne manifiesta esos deseos, no obedecer es que yo no me dejo guiar por ellos. Entonces yo no voy a estarla mirando, ni voy a estar pensando en ella, ni voy a estar mirándole la falda o el escote, porque yo no quiero obedecer esos deseos de mi carne, porque yo sé que esos deseos me llevan a pecados que me van a dominar. Entonces lo que Pablo me está diciendo es, cuando surjan esos deseos, no les obedezca. Ahora el cristiano se baja de Transmilenio y tuvo una lucha, él no quiso mirar, él no quiso pensar, y muchas veces el cristiano se siente mal, yo como siendo cristiano tengo esos deseos. Lo que ustedes saben es que esos deseos son naturales mientras estemos en este cuerpo de pecado. Lo que la Biblia llama pecado es obedecer a esos deseos. Ahí es cuando pasamos de estar en una situación de tentación a pecado. Todos somos tentados. ¿En qué sentido? Todos tenemos un cuerpo pecaminoso que tiene deseos que son llamados concupiscencias. La tentación todos la enfrentamos. Y usted no debería sentirse mal porque sea tentado. ¿Cuándo el cristiano debería sentirse avergonzado y confesar su pecado? Cuando el asunto pasó de ser una tentación o de sentir ciertos deseos a cometer pecados porque obedeció a esos deseos. Entonces existe una línea fina entre tentación y pecado. Todos somos tentados porque en todos habita todavía los rezagos de la carne. El problema es que algunos cristianos obedecen esos deseos, o la victoria es que algunos cristianos se rebelan contra esos deseos y no los alimentan. ¿En qué caso está usted? Ahí es donde Pablo nos va llevando a la responsabilidad personal en nuestro proceso de santificación. Y dice, ahora en el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora Pablo nos viene a hablar de otro aspecto importante en nuestra carrera de santificación, la consagración de nuestro cuerpo. Mire lo que Pablo está diciendo. No obedezcan al pecado y además de eso no presenten vuestros miembros al pecado. O sea que ahora como yo he muerto al pecado, yo como reacción a esa realidad, yo no presento mis miembros al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Así como antes, por ejemplo, digamos usted antes como pecaba, usted no pecaba en el ámbito de la meditación, no, usted pecaba con su cuerpo. Entonces usted lleva su cuerpo a la discoteca,
usted llevaba sus ojos a las mujeres, usted llevaba su oído a la mala conversación, usted llevaba sus manos a la botella de cerveza, usted llevaba sus pies a los lugares de pecaminosidad, usted llevaba su cuerpo a la televisión, bueno, usted llevaba su cuerpo al pecado y usted presentaba de alguna manera sus miembros hacia los pecados, ¿sí? Usted dirigía su vida hacia el pecado y servía al pecado. De tal manera que usted de alguna manera le decía al pecado, a la muerte y al diablo, aquí están mis ojos, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi vida, está aquí mi dinero. Todo lo traigo para servirte a ti. Sin darte cuenta, tú servías al pecado, al diablo y a la muerte con tu cuerpo, igual que yo, ¿sí? Estábamos bajo un dominio donde servíamos a ese dominio y presentábamos todo nuestro ser a ese dominio, ¿sí? Entonces volvemos a las rosquillas. Yo llevaba mis pies a las tiendas de rosquillas, compraba con mi dinero rosquillas, alimentaba mis ojos con rosquillas, conversaba de rosquillas, yo servía las rosquillas. Pero ahora no puedo ir a la tienda de rosquillas, ni puedo alimentar mis ojos con rosquillas, ni con conversaciones que hablen de rosquillas, ni puedo usar mis manos para coger rosquillas. ¿Sí? Ahora Pablo dice, no se presente, o sea, no usen sus cuerpos para eso. ¿Sí? Consagración quiere decir eso, que lo que antes buscábamos, ya no lo buscamos. ¿Sí? Antes yo buscaba pecar, buscaba emborracharme, buscaba personas que me guiaran al pecado, buscaba lugares donde iba a estar pecando, buscaba conversaciones que me llevaran al pecado, alimentaba mi mente, mis ojos, mis oídos con material que me llevaba a pecar. Ahora ya no debo hacer eso. O sea, el cristiano, mi hermano, por ejemplo, ya entrando en un ambiente, ya no hablando de rosquillas, ya el cristiano no debe alimentar sus ojos con cosas que lo lleven a pecar, ni sus oídos, ni ahora debe usar su cuerpo, ni los miembros de su cuerpo para el pecado como antes lo hacía. Entonces comienza Pablo a mostrarnos la responsabilidad personal que nosotros tenemos en cuanto al pecado. Si yo soy sabio y no quiero comer rosquillas, pues no vuelvo a entrar a la tienda de las rosquillas, ni a mirar rosquillas, ni a hablar de rosquillas. Yo voy a evitar contaminar mi cuerpo con el pecado de la rosquilla. Ahora yo no sé cuál sea su rosquilla, pero todos tenemos pecados que antes cometíamos, a los cuales nos ofrecíamos, a los cuales presentábamos nuestro cuerpo. Pero ahora en un aspecto negativo, no debemos presentar nuestros cuerpos para la iniquidad, ¿sí? Porque si usted se presenta a la iniquidad, pues usted va a resultar teniendo el fruto de la iniquidad. Entonces, si no debo hacerlo al pecado, entonces ¿qué debo hacer? Dice ahí, en el 13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, antes deberíamos entender que estamos vivos para con Dios en Cristo Jesús. Ya lo entendimos, ¿no? Porque Pablo nos explica, resucitaste con Cristo para nueva vida. Pero ahora Pablo dice, ahora preséntate a Dios como un vivo entre los muertos. Entonces, ahora tú dices, Señora, como tú me has dado vida nueva en Cristo, yo ya no estoy muerto en mi pecado. Señor, yo vengo a ti y ahora como una persona que está viva, te presento mi vida. ¿Sí? Antes, Señor, yo venía al altar del pecado, al altar del mundo, al altar del diablo y me ofrecía. Y pagaba por pecar y me deleitaba en el pecado. Ahora, Señor, ya no quiero eso porque yo estoy muerto a eso. Ahora me presento a ti como una nueva criatura en Cristo Jesús. Me presento delante del altar de la consagración, delante del altar tuyo de la santidad y me ofrezco para vivir una nueva vida. Una vida como hijo tuyo. ¿Sí? Hermanos, Dios está interesado, claro, que le demos ofrendas, que participemos económicamente de la iglesia y de todas las responsabilidades que tenemos como cristianos. Pero antes que nosotros demos cosas, debemos ofrecernos a nosotros mismos. A Dios, como vivos, ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Y Pablo aclara, mira, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
O sea que de la misma manera que antes nos ofrecíamos al pecado y ofrecíamos nuestros miembros al pecado, ahora debemos ofrecernos a Dios. Que esto es una idea revolucionaria, hermano. Si nosotros entendiéramos estas verdades, ¿cómo cambiaría nuestra vida cristiana? Entonces póngase a pensar. Por ejemplo, anoche que estaba hablando con mi esposa, nos pusimos como a recordar lo que éramos antes de Cristo. Especialmente yo, ¿no? Ese viejo hombre que fue crucificado. Hermanos, sí, qué vergüenza. Si yo les contara mi pasado, ustedes no creerían que yo podría ser su profesor de teología ahora. Entonces, éramos todos unos sinvergüenzas. Pagábamos por pecar, nos entregábamos al pecado, nos revolcábamos en el pecado, vivíamos días enteros pecando, en rumbas, en tragos, en vicios, en mujeres. Entonces yo le decía a mi esposa que yo era el peor, de todos mis amigos yo era el peor, el que más malo era, el que era más mala influencia, el que corrompía a los demás. Entonces uno cuando estaba en el mundo, hermano, duraba pecando y en el pecado viernes toda la noche, sábado toda la noche, el domingo remataba. Y eso éramos antes. Pero Pablo dice ahora, así como lo hacía antes hacia el pecado, ahora hágalo para Dios. Entonces, si antes pecábamos con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, dedicábamos nuestra fuerza, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestro dinero hacia el pecado, de la misma manera, y podríamos decir, si pudiéramos mucho más, deberíamos ahora servir a la justicia. Entonces yo me ponía a pensar, y a veces yo hago esa exhortación con los hermanos de la iglesia. Ustedes son sinvergüenzas. ¿Cómo no van a poder ir un miércoles a una reunión de oración de 7 a 9 de la noche? Cuando estaban en el mundo les daban las 2 de la mañana pecando y no sentían afán. No sentían preocupación que al otro día tenían que madrugar. No sentían nada. ¿Sí? A veces hay cristianos que usted les habla de una vigilia, de una oración, de un ayuno, de un estudio de la palabra diario de 20 minutos. Pero ¿cómo vamos a leer la Biblia 20 minutos? Antes en el mundo usted era un sinvergüenza que se veía 3 películas seguidas de 4 horas. Mujeres que se veían una colección de novelas de 3 horas toda la tarde. Y ahora no pueden leer un libro cristiano. Ahora no pueden escuchar una enseñanza. Ahora no pueden orar, no pueden estudiar. Lastimosamente muchos cristianos servían fervientemente al diablo y ahora no tienen la fuerza para servir a Dios. Eso es algo que es totalmente incongruente, ¿no? Y la exhortación de Pablo es, así como presentabas tu cuerpo como un instrumento para servir al pecado, ahora preséntalo como un instrumento de justicia. ¿Sí? Y sigue explicando Pablo ahí en el 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos aunque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? O sea, Pablo sigue resaltando, si estamos bajo la gracia, ¿cómo nos vamos a dedicar a servir al pecado? ¿Sí? Si ya hemos muerto, estamos libres. ¿Sí? Y dice el 16, no sabéis, y esto debemos saberlo, que si alguien se somete a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Entonces, hermanos, el hombre siempre es un esclavo. Solo que el hombre ahora debe determinar de qué va a ser esclavo. El creyente debe saber que si él se somete al pecado y a los deseos del pecado, va a ser un esclavo para el pecado, para muerte. Pero también él puede someterse a Dios y a su palabra y a la consagración a Dios, y él va a ser un esclavo de Dios para vida, ¿sí? Como decía Agustín, cuanto más esclavos somos de Cristo, más libres somos, ¿sí? Pero no somos nunca libres en un sentido de que nunca tenemos un yugo. O estamos bajo el yugo de Cristo que nos trae libertad, bendición, salvación y vida eterna, o estamos bajo la esclavitud del pecado. O somos siervos de Dios o somos siervos del pecado. ¿A quién estamos obedeciendo? Y depende de lo que estemos obedeciendo, somos siervos, o siervos de Dios o siervos del pecado. Y dice en el 17, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pasado, aunque eras esclavos del pecado en el pasado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser libres o siervos de la justicia. Entonces lo que Pablo está diciendo es, sí, usted puede ser esclavo del pecado o esclavo de la justicia, pero gracias a Dios, aunque usted era esclavo del pecado, por medio de la doctrina y del evangelio que usted ha creído y al cual se ha entregado, ahora viniste a ser libres del pecado y ser siervos de Dios. Mire lo tremendo. Sí, yo puedo hablar de un viejo hombre que estaba ligado al pecado y dominado por el pecado, pero la evidencia que he sido entregado a la verdadera doctrina es que he sido libre de ese pecado y ahora puedo servir a Dios. Dios me ha libertado de la esclavitud para que yo sea libre y sirva la justicia. Y ahora mire cómo va Pablo terminando su idea ahí en el 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Ahora Pablo no es un ángel, porque a veces nosotros pensamos que Pablo, o el pastor, o el profesor, o tal hermano es un ángel. No, Pablo dice, habla como humano. O sea, Pablo está hablando como alguien que se identifica con nuestra naturaleza, con nuestras debilidades y con nuestros desafíos. ¿Y qué dice Pablo? Por vuestra humana debilidad. O sea, esto que Pablo está hablando no lo está hablando porque seamos hombres extraordinariamente poderosos. No, él sabe que somos humanos y que somos débiles. Pero como sabe que somos débiles, ¿qué debemos hacer? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces Pablo está diciendo, miren, ustedes son testigos de que son débiles, yo también soy débil, pero por causa de que somos débiles en nuestra humanidad, lo que debemos hacer es que como presentábamos nuestros miembros al pecado, ahora los presentemos para la santificación. Entonces yo presentaba mis oídos para romperme con malas conversaciones, entonces ahora presento mis oídos para escuchar la palabra de Dios y santificarme. Ahora como presentaba mis manos para trabajar en torno al pecado, ahora presento mis manos para adorar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios con Él. ¿Sí? Antes como gastaba noches, tiempo, dedicación, dinero para el pecado, ahora lo invierto para santificarme. Yo, por ejemplo, pienso que usted está haciendo una gran inversión en este tiempo porque usted está presentando su tiempo para santificarse. Usted está presentando sus miembros para conocer a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Y eso debería ser el ejercicio de todo cristiano. ¿Sí? Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Como somos débiles, nuestra debilidad no es una excusa para pecar. Entonces, como yo soy débil y sé que mi carne es débil, entonces lo que hago con mi cuerpo es ofrecerlo a la santidad, a la oración, a la consagración, a la devoción, a la piedad. ¿Sí? Y ahora Pablo nos muestra el resultado que tiene o el pago que tiene el pecado. Dice ahí, porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, cuando usted estaba en ese viejo hombre esclavo del pecado, pues usted no tenía una responsabilidad con la justicia porque usted no conocía a Dios, el Evangelio ni a Jesucristo. Pero qué fruto, dice Pablo, y qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. O sea, Pablo concluye su idea diciéndonos, bueno, pero antes que usted conociera a Cristo, pues usted no tenía la responsabilidad con Dios. Pero piense en el fruto de aquello que usted sembraba en aquella época. Cuando yo hablaba ayer con mi esposa, yo decía, uy, no, qué vergüenza. Hasta apenas le da a uno contar las cosas que vivía. Hasta apenas le da a uno contar las cosas que pensaba, las cosas como actuaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado tiene una paga. ¿Y cuál es la paga? Dice ahí, es muerte. El pecado solo produce tristeza, tormento, dolor y al final la condenación. Y eso es lo que merecen todos los que se entregan a la esclavitud del pecado. El pecado es un mal jefe porque él paga lastimosamente solo con muerte. ¿Sí? Entonces Pablo dice, piensen en el resultado de lo que ustedes antes sembraban, era muerte. O sea, ¿cómo van a volver a eso si es que eso no trae nada bueno? Eso solo trae vergüenza, solo trae tristeza, solo trae humillación y muerte. En cambio, dice ahí en el verso 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces la santificación es diferente a la justificación, porque la justificación, como veníamos diciendo en nuestras clases anteriores, es un evento único, exclusivo de Dios en Jesucristo, el cual recibimos por la fe, ¿cierto? Usted no participó, usted no obró, usted no actuó, no hubo parte suya, usted solo recibió por la fe. Pero la santificación sí es fruto, y es fruto de un trabajo claro que tiene como su base nuestra unión con Cristo, la verdad de nuestra muerte con Cristo y su resurrección, pero también tiene como base la manera como nosotros no obedecemos la carne, la manera como nosotros servimos a Dios y nos presentamos diariamente como instrumentos de justicia, y en la medida que yo me presento diariamente, me consagro y hago morir las obras de mi carne, yo voy a comenzar a obtener un fruto. No piense que si usted es cristiano de la noche a la mañana va a ser santo. La santificación, aunque es fruto de la justificación, incluye también que estemos diariamente sembrando para las cosas que tienen que ver con la santidad y la vida eterna, lo espiritual. Si yo siembro lo espiritual, en algún momento yo voy a comenzar a experimentar ese proceso de santificación más experimentado en mi vida. Y yo voy a ver, bueno, yo en los primeros años de mi vida cristiana luchaba con tales pecados, pero en la medida que yo me estuve consagrando y ofreciendo a Dios mis miembros y negándome a mi carne, yo voy a ver cómo Dios me está ayudando y cada vez experimento más el poder del Espíritu. Cada vez más no lucho con estos pecados, he vencido estos. Sigo teniendo una lucha con estos, pero he vencido otros. Estoy creciendo en ese proceso de santificación que deberíamos tener todos. Y como fin, el fruto pues va a ser la eternidad, la vida eterna. Y Pablo termina pues cerrando su capítulo diciendo, porque la paga del pecado, o sea, el precio o el resultado del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, hablándonos de la gracia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que deberíamos experimentar todos como creyentes es el destino de personas que están en la gracia y que están experimentando la victoria de la gracia diariamente. Entonces Pablo hace una unión extraordinaria entre la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación, primero con dos grandes argumentos, como veíamos hoy. Nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección, y segundo, nuestra responsabilidad consagrándonos y presentando nuestros miembros a la justicia, y por otro lado, pues rechazando la obra y el señorío y los deseos de nuestra carne. Ahora, vamos a seguir avanzando porque Pablo en el capítulo 7 y en el capítulo 8 va a ampliar estas ideas y nos va a ayudar a seguir adelante con las cosas que él ha venido enseñándonos hoy. Listo, entonces hoy estuvimos hablando un poco de cómo Dios nos lleva de la justificación a la santificación y cómo este proceso pues incluye un primer aspecto, conocer la obra de Cristo, y un segundo aspecto, nuestra responsabilidad personal. Vamos muy rápido, ¿no? Yo me acuerdo con la iglesia estudiando este capítulo duramos como 5 enseñanzas, 6 enseñanzas. Pero aquí vamos así como pasando rapidísimo. Pero esperamos que el Espíritu Santo pueda hablarnos, pueda enseñarnos un poco más profunda y claramente el camino de la fe.